En el deporte de contacto hay muchos peleadores los cuales desde que iniciaron su carrera profesional lograron una gran racha de victorias sin conocer la derrota, por lo que estos peleadores suelen tener a su alrededor mucha expectativa en donde el público observan si seguirán aumentando su racha de victorias o si la perderán en algún momento en su carrera. Por lo que en este video vamos a ver 10 peleadores que perdieron su racha invicta así conociendo la derrota por primera vez. Antes de iniciar este video quiero dejar en claro que este no es un top sino una recopilación, no quiere decir que uno sea mejor que el otro, eso se los dejo a su criterio. Comencemos. Número 10. Billy Joe Saunders. Billy Joe es un boxeador británico el cual nació en agosto de 1989. Saunders tan solo en sus peleas amateurs logró ganar 49 combates y logró representar a su país en los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008, ganando la medalla de plata en la división de peso welter. Billy Joe también es conocido por ser el primo del campeón de peso pesado Tyson Fury. Tal vez muchos reconocerán a Billy Joe por su forma de ser muy exuberante o por su forma de calentar los combates, ya que era muy conocido por hablar mucho ante ellos. Billy Joe logró una racha de 30 victorias en su carrera profesional donde pasó por encima como peleadores como John Ryder, Gary O'Sullivan, entre otros. No fue hasta que hizo su combate frente a Saúl El Canelo Álvarez donde logró hacerlo enojar antes del mismo cuando le hizo una referencia hacia la carne con clenbuterol, el cual fue un problema que tuvo Canelo hace algunos años con carne contaminada. Y fue donde estos dos se enfrentaron en mayo de 2021, en donde en el transcurso de la pelea Saunders ya no saldría al noveno asalto, ya que este tenía una fractura en el pómulo, por lo cual ya no prefirió salir, y estas heridas lo enviaron al hospital donde se confirmó que se lesionó el pómulo derecho. Así conociendo la derrota por primera vez, en donde hasta la fecha no ha vuelto al ring. Número 9. Jon Jones. Jones. Nacido en julio de 1987, originario de Nueva York en los Estados Unidos, Jones para muchos es considerado como el mejor peleador de artes marciales mixtas en la historia. Y razones no les falta, ya que él cuenta con el récord de ser el campeón más joven de la UFC con 24 años de edad, aparte que ha logrado ser campeón en 2 divisiones diferentes, pasándole por encima a peleadores como Daniel Cormier, Dominic Reyes, Cyril Gane, Glover Teixeira, entre otros. Aquí vamos a recordar su peculiar única derrota que tuvo en la UFC, la cual fue en diciembre de 2009, cuando enfrentó a Matt Hamill, donde parecería un combate muy tranquilo para él, en donde estaba dominando sin muchos problemas. Fue cuando utilizó unos codos ilegales donde el referee de esa noche le advirtió y le quitaron un punto, donde tras esos codazos Hamill quedó muy lastimado y ya no pudo seguir el combate tras lesionárselo. A su vez también tenía una gran fractura en la nariz. Fue ahí donde revisaron la repetición de los codazos en cámara lenta y fue donde vieron que la fractura de la nariz fue por un codo ilegal. Entonces fue donde llegaron a la conclusión para descalificar a Jones y darle la victoria a Hamill. Algo similar como pasó en el enfrentamiento entre Jan y Sterling. Así poniendo fin a su racha que entonces era solo de 9-0, donde hasta el momento es la única derrota que tiene en su récord. Y actualmente funge como campeón de peso pesado, donde en noviembre se va a enfrentar a Stipe Miocic. Número 8. Ryan García. Ryan García es un boxeador de la categoría de peso ligero nacido en Estados Unidos en agosto de 1998. García es muy conocido por ser una estrella en las redes sociales donde cuenta con más de 10 millones de seguidores en Instagram. También se sabe que él renunció a estar en el Canelo Team ya que Ryan decía que Eddie Reynoso no pasaba el suficiente tiempo con él y por eso decidió alejarse del equipo. Estos temas fuera del cuadrilátero lo han llenado de muchos detractores que dicen que él no es un buen boxeador sino que es una estrella que quiere ser, así tal cual como pasa con los hermanos Paul. Ryan logró una racha de 23 victorias consecutivas, de las cuales 19 de ellas fueron por nocaut, pero no fue hasta la noche del 22 de abril del 2023 donde Ryan conocería la derrota al enfrentarse al también invicto y actual campeón de la división, Gervonta Davis, quien terminó ganándole en el séptimo asalto tras darle un buen golpe al hígado, del cual García ya no pudo recuperarse, así dándole su primer derrota en su carrera y actualmente no tiene ningún combate pactado. Número 7. Darren Till. Darren Till es un peleador de artes marciales mixtas nacido en Liverpool, Inglaterra, el cual pelea en la división de peso mediano. Till llegó a UFC en mayo de 2015 con un récord de 12-0, en la cual le daba esperanzas a UFC de tener entre sus filas a un gran peleador parecido a Conor McGregor, y sus expectativas aumentaban al tener un gran inicio en la promotora, ya que logró obtener 5 victorias y un empate, y entre esas victorias estaba una a Donald Cerrone y a Stephen Thompson. Fue donde lo quisieron aventar a por el título que tenía en ese tiempo Tyron Woodley, para el cual Darren Till no estaba preparado, y fue ahí el 8 de septiembre del 2018 donde Woodley le rompería el invicto con un estrangulamiento de Arce, venciendo a Till, así poniendo fin a su racha. Después de esa derrota,
Steel ya no pudo recuperarse, ya que de sus próximos 6 combates solo consiguió ganar uno, perdiendo contra peleadores como Jorge Masvidal, Robert Whittaker, Derek Brunson y Dricus du Plessis. Tiempo después anunciaría su salida de la promotora debido a las lesiones que acarreaba. Número 6. Gennady Golovkin. Gennady Golovkin es un boxeador kazajo nacido en abril de 1982. Golovkin representó a su país en los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004, consiguiendo la medalla de plata en peso medio. Golovkin llegó a tener un récord profesional de 38 victorias y un empate, en donde le ganó a peleadores como Daniel Jacobs, David Lemieux, y el empate fue contra el Saúl El Canelo Álvarez, la primera vez que se enfrentaron. Y no fue hasta el 15 de septiembre del 2018 donde se enfrentó por segunda ocasión a Saúl El Canelo Álvarez, en donde después de un buen combate, se definiría mediante las tarjetas, en donde los jueces le darían la victoria al Canelo, así teniendo su primer derrota en su carrera. Después de eso logró ganar 3 combates más, y de tanto pedir la revancha al Canelo, se la daría, donde también se definiría mediante los jueces, donde volvió a salir perdiendo, así teniendo su segunda derrota en su carrera. Hasta la actualidad, el peleador de 41 años no ha tenido otro combate después de eso. Número 5. Cody Garbrandt. Cody Garbrandt es un peleador de MMA nacido en los Estados Unidos en julio de 1991. Cody logró llegar a la UFC en el año del 2015, donde tenía un récord de 5-0, en donde se convirtió rápidamente en una sensación por su estilo de pelea, y ya que logró obtener una racha de victorias de 6 victorias consecutivas, donde logró convertirse en campeón de la división tras ganarle a Dominick Cruz. No fue hasta llegar hasta su primer defensa titular, la cual la realizó un 4 de noviembre del 2017 en contra de TJ Dillashaw, el cual lograría ganarle tras un knockout en el segundo asalto, así dándole a Garbrandt su primer derrota como profesional. Después de esto, la carrera de Cody ya no pudo volver a subir, ya que desde esa derrota solo ha tenido 2 victorias y 4 derrotas. Actualmente ya tiene pactado su siguiente combate en contra de Mario Bautista en la UFC 292. Número 4. Saúl El Canelo Álvarez. Saúl El Canelo Álvarez, nacido en México en julio de 1990. Canelo se convirtió en profesional en el año del 2005 a la edad de 15 años. Pero para ver su primer derrota tenemos que irnos un poco más adelante. Para eso nos vamos a ir al año del 2013, donde un Canelo joven de 24 años que tenía un récord de 42 victorias y 0 derrotas, donde le ganó a peleadores como Shane Mosley y Carlos Valdomir, entre otros, lo harían sentirse capaz de ganarle también al invicto Floyd Mayweather Jr., con el cual se enfrentaría el 14 de septiembre del 2013, en donde Floyd le mostraría al Canelo que aún no estaba listo para enfrentarse a él, ya que la experiencia de Mayweather saldría a flote y lograría ganarle a un joven Canelo quitándole su invicto, pero así ganando más experiencia para el futuro. Actualmente Canelo se encuentra en la cima del top libra por libra del boxeo y se está preparando para su próximo combate en contra de Jermell Charlo en septiembre. Número 3. Ben Askren. Ben Askren es un peleador retirado de artes marciales mixtas, nacido en los Estados Unidos en julio de 1984. Askren tuvo un pasado por la lucha olímpica en donde fue campeón en 2 ocasiones de la NCAA, y después de esto representó a los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos del 2008, donde no tuvo mucha suerte. Askren debutó en las artes marciales mixtas en 2009, donde después de 3 peleas en promotoras pequeñas llegaría a Bellator, donde consiguió una racha de 9 victorias, en donde consiguió ser campeón de la división de peso welter y defendió en 4 ocasiones su cinturón, dejándolo vacante tras no renovar su contrato. Cabe mencionar que actualmente tiene el récord de más combates por título en la división de peso welter de Bellator con 5. Después de salir de Bellator, Askren llegaría a One Championship y tan solo en su segundo combate conseguiría ser el campeón de la división, en donde también defendió en 4 ocasiones su título, así teniendo un récord de 18-0, donde con esto llamó la atención de UFC, que se puso a negociar con One para que Askren formara parte de la empresa, y al final llegaron a un acuerdo, el cual fue que Askren llegaba a UFC solo si Demetrious Johnson, el campeón de la división de peso mosca, llegaba a One, a lo que la UFC aceptó. Askren debutaba frente a Robbie Lawler, al cual venció en el primer asalto poniendo altas expectativas en él, expectativas que se derrumbarían en su siguiente combate, ya que al enfrentarse a Jorge Masvidal, sería noqueado por una gran rodilla voladora en tan solo 5 segundos de iniciar el combate, así dándole su primer derrota como profesional. Derrota de la que no pudo levantarse, ya que en su siguiente combate también perdería frente a Demian Maia
que después de esta pelea anunciaría su retiro de las MMA. Tiempo después, participó en un combate de box frente a Jake Paul donde se vio un Askren fuera de forma y siendo humillado al ser noqueado en el primer asalto. Desde entonces ya no ha participado en ningún otro combate. Número 2. Israel Adesanya. Israel Adesanya es un peleador de artes marciales mixtas nacido en Nigeria en julio de 1989. Adesanya debutó en la UFC en 2018 tras pasar por varias promotoras pequeñas en las cuales acumuló un récord de 10-0. Adesanya llegó a comerse a la división de peso medio, en donde rápidamente consiguió una racha de 9 victorias dentro de la UFC, así consiguiendo el título de la división donde venció a rivales como Anderson Silva, Marvin Vettori, Robert Whittaker, Joel Romero, Paulo Costa, entre otros. El haberle ganado a casi todos los rivales de la división dejaba a Adesanya con hambre de más, y este tomó un reto, el cual fue subir de división para enfrentar al campeón de ese entonces de la división de peso semicompleto, Jan Blachowicz. Fue ahí en marzo del 2021 donde Jan lograba aprovechar su ventaja de peso, donde logró contener a Adesanya a ras de lona para conseguir una victoria tranquila, así reteniendo su título y de paso poniéndole su primer derrota en su carrera a Adesanya. Actualmente Adesanya perdió y ganó de nuevo su título en contra de Alex El Poatán Pereira y actualmente está esperando combate, el cual pinta que será en el UFC 293 en contra de Dricus du Plessis, pero aún no se ha confirmado nada. Número 1. Julio César Chávez. Julio César Chávez, nacido en Sonora, México en julio de 1962, es un boxeador retirado, el cual podemos decir que en su tiempo fue el mejor boxeador que había y el que muchos dirían que era invencible. Julio César debutaría en el año de 1980 a la edad de 17 años, donde debutó con una victoria frente a Andrés Félix, y desde ese día no conocería la derrota hasta el año de 1994, en donde consiguió un impresionante récord de 89-0, donde le ganó a grandes peleadores como Héctor Camacho, o mejor conocido como Macho Camacho, y también le ganó al tío de Floyd Mayweather, Roger Mayweather. No fue hasta enero de 1994 donde se enfrentaría a Frankie Randall, donde el combate se definiría mediante las tarjetas, dándole una decisión dividida a favor de Randall, así poniendo fin a su legendaria y me atrevo a decir inalcanzable racha de victorias de 89. Después de eso, si bien siguió consiguiendo victorias, también perdió más, retirándose en el año de 2005 con un impresionante récord de 107 victorias, 6 derrotas y 2 empates, donde de estas 107 victorias 86 fueron vía knockout. Actualmente es comentarista de boxeo en la televisora de TV Azteca. Y bueno, este sería el final del video. Si les gustó, los invito a dejar su me gusta y suscribirse para más contenido como este. Yo soy el Mac y nos vemos para la próxima.